Continuando con los yo soy de Jesús. La última vez hablamos de yo soy la puerta. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de yo soy el buen pastor. Palabras que Jesús pronunció en un contexto bastante específico, y quiero que vayamos entonces a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Juan, capítulo 10, versículos 11 al 18. Juan 10, versículos 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ven que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también puedo volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Yo soy el buen pastor. Recordemos que cada una de estas declaraciones de yo soy, que pronunció Jesús, es un énfasis de su deidad. Y estas palabras sonaban muy, muy fuerte en la mente de un judío, de un discípulo de aquel tiempo, el tiempo bíblico, pues sabían, se acordaban claramente de lo que había sucedido con Moisés y cómo Dios habló a Moisés diciéndole, el yo soy te ha enviado. Para ellos era muy fuerte el yo soy. Y cualquiera que se atrevía a igualarse a Dios y a decir yo soy, era como que, digno de ser apedreado. Bueno, pues Jesús viene y dice yo soy. Y declara varias cosas que las estamos viendo semana a semana. Yo soy la resurrección de la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. En fin, yo soy. Él dice, yo soy. Todo lo que tú crees de Dios, lo que has querido creer, lo que has estado esperando, que se ha profetizado acerca del Mesías, pues yo soy, decía Jesús. Ahora Él está diciendo aquí, yo soy el buen pastor. Y si recuerdan, cuando hablamos la última vez, yo soy la puerta, el redil en aquel tiempo muchas veces era como un cerco de piedras y tenía una entrada, una abertura, y por ahí entraban las ovejas. Esa era la puerta del redil. Y normalmente el pastor se paraba ahí a contar las ovejas. Había otra costumbre también en aquel tiempo, y era que él se paraba así y cada oveja pasaba entre sus piernas y él tocaba a la oveja y sabía cómo estaba esa oveja, las conocía, las palpaba, sabía el estado de sus ovejas. Y por eso él dijo en ese momento, yo soy la puerta. ¿Sí? Ahora él dice, yo soy el buen pastor. Y dice el buen pastor, o mejor dicho, cuando dice el buen pastor, es porque hay la posibilidad de que haya un mal pastor. Y él aquí señala directamente al asalariado. En aquel tiempo, cuando alguien tenía pues muchas ovejas, y pues un pastor no se daba abasto, o los pastores a su carro no se daban abasto, entonces contrataban. Nada nuevo.
Te contrataban como pastor. Era tu primera chamba tal vez. O de pronto a eso te dedicabas, no sé. Eras pastor, asalariado. Pero no eran tus ovejas. Entonces había una gran diferencia. Pues la actitud, ¿sí? Como dice aquí el pasaje, pues el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Eso que trabajan de 9 a 5. Ya metí las ovejas al redil y si en la noche viene un lobo y se las come, ¿qué voy a hacer? Porque no son sus ovejas. Entonces su interés es el dinero. Y para ellos esta figura era muy clara. Porque sabían lo que era contratar a un pastor. Es más, muchos de ellos quizá trabajaban de pastores de ovejas. Entonces cuando Jesús les dice, yo soy el bueno, yo no soy un asalariado, yo conozco mis ovejas. Ellos sabían a qué se refería porque las ovejas oyen la voz del pastor. Y entonces de ahí, ¿verdad? Y cuando las llama, Pancracia, Lucrecia, Lulú, ¿qué? Cada ovejita venía. Porque conocía la voz del pastor. No así el pastor asalariado. Y en la analogía y en el pensamiento aquí del texto y de lo que Jesús estaba queriendo decir, ahora él dice, yo soy el buen pastor. Pero sabían que él no era pastor, era el hijo del carpintero, pero él se refería a los creyentes. Y dijo algo interesante, en el versículo 16 dice, además, tengo otras ovejas que no están en ese redil, también las debo traer. ¿A quién se refería? A nosotros. Que ahora creemos en él, pero no somos judíos. No hemos sido. No hemos nacido en la nación de Israel. Hemos nacido en otras partes. Perú, Colombia, Venezuela y hasta Argentina. También tienen oportunidad de ser salvos. A pesar de... Esas ahora nosotros somos ovejas de su prado. Como dijo el salmista en el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero no del rebaño de Israel, sino de otro rebaño. Ahora nosotros hemos venido a ser parte del pueblo de Dios, pero somos sus ovejas. Puedes decirle justo a la persona que tienes al costado, hola, oveja. Porque somos ovejas, y no solamente porque el Señor es nuestro buen pastor, somos ovejas también porque somos bien tercos. Y además de tercos, somos torpes. Y varias veces nos tienen que decir lo mismo y todavía seguimos en las mismas. ¿Ah? Eso se llama ser torpe. Somos bien parecidos a las ovejas. Sí, yo sé que algunos parecen cabras, es verdad. Paran metiendo cabeza por aquí, metiendo cabeza por aquí. Sí. Pero bueno, son excepciones. Pero somos ovejas de su prado. Él es el buen pastor. Él nos conoce. El texto aquí habla de algunas cosas que, bueno, quiero señalar ahorita. Que Él conoce las ovejas. Tú puedes conocer a tu Señor, a tu pastor, a Jesús, porque Él sí te conoce a ti. De eso quiero hablar en un momento. Pero entonces, cerrando el punto del asalariado aquí, del pastor asalariado, tiene una actitud distinta hacia las ovejas porque pues no las conoce, no son suyas, no las aman, no interesan, solo la plata, punto. ¿Cierto? No es así nuestro Señor Jesús. Y no tiene la disposición sacrificial. No está dispuesto a sacrificarse si es necesario. El pastor en aquel tiempo estaba el redil allí y se hacía en la puerta, se acostaba a dormir ahí. Las ovejas dentro y él ahí.
De modo que si venía algún ladrón o un lobo, todo, y tenía o trepar los muros o enfrentarse con el pastor. La disposición sacrificial hace una gran diferencia entre cualquier pastor y el buen pastor que es Jesús, porque Él puso su vida por nosotros. Ahora, como dije hace un momento, este buen pastor, Jesús, conoce las ovejas. ¿Qué significa eso? Tiene una relación con ellas. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y me conocen así como yo conozco al Padre y Él a mí. La Biblia siempre nos ha invitado a una relación más que a una religión, a una relación personal, íntima con Dios. Él no es ese Dios distante, lejano, indiferente que muchas veces hemos creído que es o que nos han dicho que es. Él te conoce por tu nombre. Él sabe quién eres tú. Él sabe de qué pie cojeas. Él sabe para qué eres bueno y fuerte. Él te conoce bien. La pregunta es, ¿le conoces tú a Él? ¿Escuchas tú la voz del buen pastor, de Jesús? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque, oiga, escuchamos muchas voces. Escuchamos las voces del pasado. Escuchamos las voces de los líderes de opinión del presente. Escuchamos las voces de los prejuicios. Escuchamos la voz de nuestro cónyuge. Ese tonito. Escuchamos muchas veces a Satanás. Y así un montón de voces en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra alma. Pero en medio de todo eso también está la voz de Dios. ¿Cómo discernirla en esa maraña de voces? Tienes que conocer a tu pastor, al buen pastor, a Jesús. Tienes que discernir su voz, que cuando Él hable tú sepas que esa voz no vino de tus prejuicios, no vino de tu carne, no vino de tus deseos, no vino de tu conocimiento, es Dios. Ay, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo crezco en aprender a conocer la voz de Dios? No hay atajos en eso. Oración, Biblia, obediencia. Nuestro estilo de vida, no hay otra forma. Perdóname, no, aquí no. Pues metanoia te va a ayudar, la reunión de matrimonios también, coraje, youthful, todo te va a ayudar, la iglesia te va a ayudar, ¿sí? Pero no es suficiente. Tú necesitas buscar a Dios todos los días en serio, para agudizar, afinar tu oído a la voz del buen pastor, que es Jesús. ¿Por qué? Porque hay muchas voces sonando. Hay muchas voces sonando. Y si no conoces la voz del buen pastor, vas a poder ser presa del lobo. Del lobo feroz. Siempre alguien le va a preguntar, lobo, ¿qué estás haciendo? Me estoy yendo por fulanito, por fulanita. Y tú ni te vas a enterar. ¿Me dejo entender? ¿Cuánto nosotros necesitamos crecer en conocer la voz de nuestro Dios? Y hablando de pastores y que Jesús es el buen pastor, tenemos un salmo espectacular, el Salmo 23. Quiero que lo detallemos en un instante. Pero presta atención a esto. Mira, este salmo fue escrito por David, un pastor de ovejas, que tenía una relación con Dios. Y él conocía a Dios de una forma muy personal, en una relación muy estrecha, la que David tenía con Dios.
Y él compuso muchos de los salmos que están en la Biblia. Y era un adorador, tocaba el arpa y cantaba el hombre y estaba ahí cuidando las ovejas y cantando y adorando. Y el Salmo 23 muestra esa relación que él tenía con Dios. Venga, vamos a leer el Salmo 23 y vamos a analizar unas cositas aquí hablando de Jesús, nuestro buen pastor. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Qué bonito este salmo, ¿no? Es uno de esos clásicos en la Biblia. Uno de esos pasajes que por excelencia uno quiere leer y leer y leer, porque de verdad reconforta mucho saber todo lo que el Señor hace por nosotros. Pero déjeme traerle cierto pensamiento. David era pastor de ovejas. ¿Por qué él escribe esto de esta manera? ¿Por qué él describe su relación con Dios de esta manera? Atribuyéndole todas estas virtudes y reconociendo todas estas cosas lindas y hermosas, pero de parte de Dios para con él. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien cómo cuidar ovejas. Al él estar cuidando las ovejas de forma sacrificial, de una forma entregada, con un interés sano, eran las ovejas de su padre, peleaba con un oso, peleaba con el león por defenderlas. Las cuidaba, las llevaba por buenos pastos, las llevaba al arroyo, las consentía, las contaba. Él podía ver que si él era capaz de hacer eso por ese animal, ¿cuánto más Dios haría por él? ¿Me dejo entender? Y es que nosotros debemos también comprender que entre más nosotros conozcamos al Señor, mejor nos vamos a relacionar unos con otros. Y que en la medida que nosotros podemos relacionarnos mejor unos con otros y amar más al prójimo, en esa misma medida mejorará también nuestra relación con Dios. Esto también lo dice por ahí la Biblia en 1 Juan capítulo 1. Que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tendremos comunión unos con otros. ¿Pero por qué señalo esto? Porque Él es el buen pastor. Y Él hace todas estas cosas. Nos protege. Él es bueno. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Nos provee. Dice, en verdes prados me hace descansar. Me protege y me provee con su bondad, reposo y ayuda. Y porque Él es así conmigo, puedo yo ser así con los demás. Mira lo que dice. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. En la versión Reina Valera del 60 dice, aunque ande por valles de sombras de muerte. Una expresión más fuerte. Valle de sombras de muerte. La muerte ronda por ahí muchas veces. Y si digámoslo en buena cuenta, uno como creyente, firme en la fe, o sea, tiene clara su salvación, uno no teme a la muerte necesariamente, pero pues tampoco quiere andar en un valle de sombra de muerte. O sea, uno tampoco quiere que lo estén amenazando y que su vida esté en peligro. No quieres eso. Bueno, cuando estemos aún en eso, podemos vivir sin temor porque Él está con nosotros. David sí anduvo por valles de sombras de muerte, cuidando sus ovejas por la noche,
cuando los depredadores salían de casa. Pero él no tenía temor porque él decía, aunque ande en un valle oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Qué convicción la que tenía David respecto al Señor, el buen pastor, a su lado. ¿La tienes tú? Hemos de crecer espiritualmente en nuestra relación con Dios de tal manera que podamos andar aún en valles oscuros, en valles de sombras de muerte, en momentos difíciles, sin temor. Esto es muy espiritual. Él dice también, tu vara y tu callado me protegen, me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras, ungiendo mi cabeza con aceite. Algo que hace Jesús, el buen pastor, es defender tu nombre y honrar tu nombre aún delante de aquellos que son antagónicos a ti. Él quiere guardar tu nombre. Él quiere honrarte aún delante de los que procuran tu mal o de los que no les caes muy bien, porque Él es bueno. Él es el buen pastor. Tú no tienes que esforzarte demasiado por quedar bien con los demás. Si te conectas con el buen pastor y tienes una relación más personal con Él, Él defenderá tu nombre, defenderá tu causa, porque eso hace el buen pastor, cuidar de sus ovejas. Pero hay uno que me salté. Dice, ¿dónde está? Ya, versículo 3. Él renueva mis fuerzas y me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. En la versión Reina Valera del 60 dice, me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Sendas de justicia, sendas correctas. David guiaba a su rebaño por el buen camino, por una senda correcta. No lo llevaba ahí por el despeñadero. Y se caen, pues se caen. Punto. No. Él buscaba la senda más segura, la correcta, y por ahí llevaba a su rebaño. Y él sabía que Dios lo guiaría por una senda correcta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? No porque lo merezca. No porque lo merezcas. A veces solemos pensar que nos merecemos muchas cosas. Déjame decirte, no. Ya les he dicho otras veces. Si hay algo que de verdad merecemos, el infierno. Eso merecemos, por nuestros pecados y nuestra maldad. Pero la gracia de Dios es la que ha removido esa sentencia de muerte y ahora nos da salvación. Él nos guía por sendas correctas por amor de su nombre. No porque tú lo merezcas. Y esa es una promesa muy grande. Déjame explicarte por qué. Uno de padre, uno procura hacer lo mejor por sus hijos. Darle lo mejor que tiene, lo mejor que puede, ¿verdad? Estudio, ropa, comida, techo, seguridad. O sea, uno de padre, pues, ¿no? Así somos los padres, ¿cierto? Padres, madres, ¿no? Uno da lo mejor por sus hijos. ¿Por qué? ¿Porque el mocoso lo merece? No. Es que hay una sola razón. Es tu hijo. Tú eres el padre, tú eres la madre. O sea, es la única razón por la que haces todo eso. No hay otra. Se porta mal. Es rebelde. Hasta patea el tablero de vez en cuando. Pero tú lo sigues amando. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es tu hijo.
Y hemos oído los casos de gente que dice, pero ¿cómo no hago eso, pastor? ¿Cómo no voy? Es mi hijo. Sí, su hijo está por allá haciendo cosas terribles. Y dice, pero ¿cómo no voy a estar ahí? Es mi hijo. Y uno dice, sí, pues. Dios nos guía por sendas correctas, no porque lo merezcamos, por amor de su nombre. Él dejaría de ser Dios si no lo hiciera. Él lo hace simplemente porque Él es Dios. Él es así. Él no va a dejar de guiarte por sendas de justicia, ni por una senda correcta. Aunque tú no quieras hacer caso. Él dice, ve para el norte. Y dices, no, me voy para el sur. Así somos. Pero Él seguirá guiándonos por sendas correctas, porque Él es el buen pastor. Él es así. ¿No te conforta eso? A mí me conforta mucho saber que a pesar de mí mismo, Dios me siga guiando por el camino correcto. Eso hace el buen pastor. Y mira, el último, antes de ir a la Santa Cena. Uy, Dios mío. Versículo 6. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Tu bondad y amor inagotable me seguirán. Oiga, es como que tú vas por la calle caminando o caminando por la vida. ¿Quién te está siguiendo? El amor y la bondad. Y vas por otro sendero de la vida y miras para atrás y está el amor inagotable de Dios y su bondad siguiéndote. Esa sí es la razón por la cual todavía estamos vivos. Porque Dios es bueno. Porque con todas las metidas de pata que hemos hecho, ya era para que estuviéramos, ¿no? Pero Dios, en su amor inagotable y en su bondad incondicional de buen pastor, te sigue. Por eso no es una exageración pensar que Dios está en todo tiempo y en todo lugar con nosotros. No es exagerado. Ay, ustedes los cristianos que siempre hablan así, pura exageración. No. Su amor inagotable y su bondad nos siguen todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Es que Él es el buen pastor. No es porque lo merezcamos. Él es el buen pastor. Y con este pensamiento yo quiero que vayamos a la Santa Cena. Porque ahora que tengas en un momento el pan y la copa, yo quiero que tengas un tiempo con el Señor de reflexión personal de lo que el Señor es en ti y ha hecho por ti. Y por eso quiero invitarte a que leamos el texto que Sharon mencionó al comienzo de este servicio. Isaías capítulo 53. Ve conmigo, por favor, a Isaías capítulo 53. Versículos 13 en adelante. Y vamos a leerlo un momento. Isaías capítulo 53 dice, versículo 13 en adelante, sígame en la lectura por favor. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él
los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Usted puede continuar leyendo si desea todo lo que este pasaje dice. Pero quiero señalar unas cositas aquí. Esto fue escrito por Isaías siglos antes de que Jesús apareciera en la escena mundial. Y Isaías relata aquí todo lo que sucedió en el Calvario. Y lo describe con unos detalles que el desprecio del pueblo, la humillación que Jesús soportó antes de morir en la cruz, la indiferencia, a nadie le importó, dice Isaías, a nadie le importaba. Jesús, sí, mátenlo, ya, crucifiquen, fuera, acá esta basura. O sea, así pensaban de Jesús, como si fuera un criminal, como si fuera un pecador, reincidente. A nadie le importó. Como dice ahí, a nadie le importó que no hubiera tenido descendencia. A nadie le importó que muriera a mitad de camino, a corta edad, 33 años. A nadie le importó. Y dice allí el texto que lo que él cargó fueron todas nuestras rebeliones. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Ojo con eso. Porque como decía en el primer servicio, nosotros podemos vivir sin muchas cosas. Podemos vivir sin plata, sin carro, sin mucha ropa, sin viajes, sin internet, sin luz. Podemos vivir sin familia, solos. Podemos vivir sin muchas cosas. Pero hay una sola cosa sin la cual no podemos vivir, y es paz. Hasta tú puedes vivir sin amor. Oh, no, sí, se puede vivir sin amor. Pero lo que no puedes es vivir sin paz. Y lo que Jesús alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario fue paz. Por allá dice Romanos 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es que sin paz no se puede vivir, sin paz no se puede pensar. Hablaba yo esta semana con una persona y le decía eso, le decía, mira, puedes vivir sin muchas de las cosas que hoy tienes, pero sin paz. Haz todo por alcanzar la paz en tu mente, la paz en tus relaciones, la paz con Dios, la paz personal. Hasta Proverbios lo dice, no se me ofendan mujeres, pero Proverbios dice que es mejor vivir en el rincón del terrado que con una mujer rencillosa en una casa grande. Eso dice Proverbios y lo escribió Salomón. Y ya, no me echen piedras. También dice que es mejor, Proverbios dice, que es mejor un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. Paz es vital, es esencial, básica, no negociable. Necesitamos vivir en paz. ¿Qué es lo que decimos cuando estamos hartos? ¡Déjame en paz! Porque es lo que uno anhela, paz. Paz. Bueno, el Señor alcanzó paz para nosotros
para tener paz con Él, paz en la conciencia, paz en la mente, por medio de su sacrificio en la cruz. Él, cuando te pastorea, Él apacienta tu vida. Apacentar es traer paz. Y entonces ahora que tomemos el pan y tomemos la copa, reflexiona sobre esto que hizo Jesús por ti, por favor. Y tengamos el pan y la copa todos juntos y vamos a tomarla juntos.